Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves 24 de septiembre del año 2020. Empiezo saludando a Cecilia Aguiluz en Salto. Buen día, Cecilia. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan allí? ¿Llueve? ¿Se viene el agua o no? Muy lindo día. No, todavía no, está soleado, precioso día, primaveral. Bueno, y ahora los montevideanos. Martín Couto, buen día. Muy buenos días. Esteban Valenti, ¿cómo te va? Bien, buen día. Y Daniel Superviel. Buen día, y bueno, como quien no quiere la cosa, Emiliano, llegamos a la primavera. Sí, señor. Increíble, ¿no? Llegamos. Pandemia mediante, emergencia sanitaria de por medio. Aquí estamos en la primavera y aquí estamos a las puertas de las urnas. Sí, estamos a horas de que comience la veda proselitista previa a las elecciones departamentales y municipales del próximo domingo 27. Son comicios muy particulares, estaban previstos para el 10 de mayo, pero terminan realizándose 4 meses después debido a la emergencia sanitaria. Además, se dan luego de un cambio de signo en el gobierno nacional, después de 15 años de administraciones frente amplistas. En ese contexto es que vamos a charlar con los integrantes de la mesa hoy sobre lo que implica esta votación del domingo, con 3 enfoques. El primero, esta pregunta, así bien general: ¿qué importancia tienen estas elecciones? Si las miramos globalmente, ¿no? ¿Qué puede cambiar en el país después del domingo? ¿Quién empieza? Levanta la mano el voluntario número 1. Daniel. Bueno, para arrancar y ubicar un poco la situación, son las departamentales COVID, ¿no? O sea, hay un factor interviniente que ha dejado pata para arriba muchas estrategias. Sin ir más lejos, si nos remitimos a las elecciones, a las encuestas de hace 6, 7 meses, Martínez iba primero en Montevideo y hoy va tercero. Si las elecciones hubiesen sido en mayo como estaba previsto, probablemente hoy estaríamos viendo otro resultado, ya habría otro escenario político departamental en todo el Uruguay. Sí, la campaña se alargó, claramente se alargó y entraron en juego otros factores, ¿no? Sí, ¿y qué es lo que digo? ¿Qué está en juego? Bueno, en Montevideo, ni más ni menos, está en juego el liderazgo político del Frente Amplio. Si eso no es una elección importante, yo no sé qué son las elecciones importantes. En la medida que el Frente Amplio perdió la elección nacional y que Montevideo es donde viven la mayoría de los uruguayos, y el Frente Amplio está teniendo en estas municipales una interna para ver quién tiene el sartén por el mango del dominio político del Frente Amplio, me parecen que son unas elecciones importantísimas, por más que tal vez no hayan prendido en la población como a quienes nos apasiona la política nos hubiese gustado. Así que arranco con esos titulares. Sí, Martín, ¿vas tú con una consideración general? Porque después quiero hablar de Montevideo específicamente y después quiero hablar de el interior específicamente. Pero así, primero, globalmente. Sí, yo creo que se han planteado, he leído alguna nota de prensa sobre asimilar estas elecciones a las elecciones de medio término, de medio periodo que ocurren en otros países. Esas elecciones en la mitad del tiempo entre una elección nacional y otra, que son siempre utilizadas, y las campañas son también utilizadas en el sentido de una aprobación o rechazo al gobierno. Creo que realmente no estamos en esa condición. Creo que es una elección del mismo ciclo electoral, porque así como se alargó el periodo, pero también, por ejemplo, se alargó notoriamente la luna de miel. No en el sentido de una alta o baja aprobación del gobierno, pero esto del gobierno entrando, el gobierno preparándose, el gobierno no siendo juzgado tan drásticamente o con tanta fuerza, me parece que lo alargó la pandemia. Entonces, en realidad, alargó el periodo previo a las elecciones, pero también alargó en otras cuestiones, y por tanto yo creo que no es una elección de medio término, que no es una elección en donde se vaya a expresar acuerdo o discrepancia con la acción, por ejemplo, del gobierno nacional. Entonces, sí creo que es una elección del mismo ciclo electoral, y por tanto lo que sería esperable es que sean resultados similares, es decir, que el Frente Amplio tenga alguna caída, depende en algunos departamentos, y en realidad lo que daría la idea, pues esto es una hipótesis, ¿qué pasaría de lo contrario si el Frente Amplio y la coalición multicolor tuvieran un comportamiento distinto a las elecciones de octubre y noviembre? Bueno, eso sí mostraría entonces que hay incidencia en lo que la gente va leyendo del gobierno y de la oposición para estas elecciones. Pero mi hipótesis es que se va a comportar como elecciones del mismo ciclo electoral
y no como unas elecciones ya afectadas por el accionar del gobierno y de la oposición. Seguimos con Cecilia, así, su primer enfoque. Bien. Yo creo que, primero que nada, las elecciones departamentales, desde mi punto de vista, son muy importantes, porque es donde el vecino elige al vecino que lo va a gobernar y que lo va a dirigir. Por lo tanto, tienen una característica especial y diferente siempre. No son iguales a las elecciones nacionales. No tiene que ver solamente con el tiempo, sino tiene que ver con esta cuestión de la cercanía, de las competencias que tienen los gobiernos departamentales. Además, se elige el intendente y se eligen los alcaldes y se eligen los municipios. Por lo tanto, tiene esa relevancia de la cercanía. Y por otro lado, son distintas, porque tienen ese componente de distanciamiento de cuáles son las competencias que va a tener cada uno. Creo que no se deben de medir, por lo tanto, con la misma vara que se mide una elección nacional, y creo que el público además lo tiene claro, que todos los electores elegimos con diferentes criterios de ponderación, o pretendemos hacerlo, a una elección nacional que a una elección departamental. Y por otro lado, esta elección sí tiene la característica, por la pandemia, de que va a dejar un gobierno que en vez de 5 años va a ser de 4, pero que en realidad sabemos que termina siendo de 3, porque el primer año es entre que más o menos se adaptan a lo que es el ejercicio del gobierno departamental, los gobernantes, y aparte establecen el presupuesto. Por lo tanto, vamos a tener un periodo cortísimo donde los planes de largo aliento me parece que se van a ver bastante truncos. Por otro lado, agrego, tenemos al Frente Amplio, que tiene que justamente comparecer luego de haber perdido el gobierno nacional. El Frente Amplio se juega mucho, parecería, en ese sentido. Y tenemos a la coalición multicolor en su segunda experiencia. En Montevideo, claramente, como tal, con una candidata única, que es Laura Raffo. En los departamentos del interior del país, con acuerdos y fórmulas distintas, ¿no? Eso no sé cómo se va a evaluar. Entonces, ¿de qué manera se va a tener en cuenta la continuidad, la experiencia de este proyecto que está jugando a distintas velocidades según las realidades? En fin, agrego ese elemento, pero ahora vamos con Esteban. Bueno, las elecciones departamentales y municipales demostraron en las versiones anteriores que había un componente absolutamente predominante, no único notoriamente, pero predominante de los temas locales. Efectivamente, es el punto de contacto más directo del ciudadano con el Estado, se elige en las elecciones. Eso tiene que ver con la vida cotidiana de la gente. Eso se combinaba con los hechos políticos. No se puede decir, a pesar de que yo, por ejemplo, recuerdo en las campañas que hice o que participé de que el Frente Amplio ganábamos las elecciones en algunos departamentos, después íbamos a las municipales y las perdíamos en las municipales, porque había otra realidad. Caso más claro, por ejemplo, era Cerro Largo, que ganamos 2 veces y después no ganamos la intendencia. Ahora, en este caso hay una predominancia absoluta de los factores nacionales. Ha crecido los factores nacionales, aunque los locales tienen una importancia muy grande. Los liderazgos, los problemas, etcétera. Creció el tema nacional. También con la ayuda de algunos errores del Frente Amplio, ¿no? Es decir, y el Partido Colorado. Hay un dicho italiano: si el enemigo te está sacudiendo, no te agites, podría favorecerlo. Y es lo que pasó, es decir, poner a la calle por su protagonismo en el proceso político nacional como uno de los grandes protagonistas de las elecciones, cuando está arriba en todas las encuestas, es una manera de pegarse martillazos en los dedos de las manos y de los pies. Entonces... Eso no fue el gobierno, Esteban. No, pero lo hizo el gobierno. Eso podía haber pasado como un hecho sin ninguna importancia. Además, lo podés agarrar de otra manera, no de esa manera, no transformándolo en el contrincante y en el héroe de la jornada. Eso fue absolutamente un error. A ver, ahora, un poco más de precisión, Esteban. ¿Qué es lo que decís que fue un error del Frente Amplio? Haber transformado el tema de la calle en el interior y la calle en las elecciones como un condimento fundamental de estas elecciones. Ajá. Ahora,
quiero terminar con un aspecto. Hay un punto de lectura obligado y que va a estar planteado el lunes, el martes, el miércoles, jueves. Cada uno lo agarrará como sea. Pero el punto es que tiene que ver con la continuidad del proceso político también. Tiene que ver con el impacto de la pérdida del gobierno nacional y con el triunfo del gobierno multicolor, con la distribución de fuerzas dentro del gobierno multicolor y la distribución de fuerzas dentro de la oposición, dentro del Frente Amplio. Tiene que ver también con las intendencias en disputa. Es decir, se va a mantener un cierto equilibrio donde predomina ampliamente el Partido Nacional con un número de 12 intendencias, o va a cambiar también eso. Esas cosas van a tener un peso. Ahora, hay un hecho. Todavía el debate político ha sido postergado, el debate político nacional sobre las elecciones del 2019, con el asunto de que se corrió las elecciones, fue postergado. Esperemos que en el próximo ciclo de debates no se viva pensando solamente como si se pudiera hacer una sola cosa en política. Entonces vamos a discutir solo el presupuesto, o discutimos solo las municipales porque con eso se gana o se pierde. No, los resultados van a completar un cuadro político general que debe ser analizado porque va a tener que ver con los próximos 4 años y medio y con las próximas elecciones. Y que no nos hagamos los distraídos, que en este país las elecciones están siempre presentes. Sí. Daniel, vamos a terminar con esta primera mirada, entonces, con una visión general de lo que está en juego este domingo. Bueno, bien, siguiendo la línea de razonamiento de Esteban, creo que son y muy importantes estas elecciones municipales por los equilibrios de los que habla Esteban, pero sobre todo a mí me parece que en relación a Montevideo es muy importante quién gana en Montevideo. Si bien Pomies adelantó una cierta primacía de que podría ganar Cose, Suaznavar fue un poco más cauto, no está cerrada la elección en Montevideo y es muy diferente para el Frente Amplio y para el país que gane Carolina Cose o que gane Daniel Martínez o que gane Álvaro Villar. Entonces, porque claramente ahí quedan en la primera posición para disputar el liderazgo nacional y probablemente ser candidatos a presidente en las próximas elecciones nacionales. Entonces, lo que pasa en Montevideo es sumamente importante. Y también lo que pasa en el resto del país. ¿En qué sentido? Porque si el Partido Nacional o la coalición multicolor logra mantener las intendencias y por ahí arrebatarle Salto o Rocha al Frente Amplio, también se configura otro escenario donde claramente este gobierno nacional está generando una sintonía muy fuerte por fuera de la zona metropolitana, y bueno, se rediseña un poco, se sincera un poco el mapa político del Uruguay, y una cosa es que gane Carolina Cose, que se atrinchera por ahí con el voto más duro del Frente Amplio, y otra cosa es que gane Daniel Martínez sin apoyo de las bases, pero con una cuestión un poquito más volcada hacia el centro, otra cosa que gane Villar, con una situación Villar-Orsi en Canelones Montevideo, que generaría un bloque muy fuerte del MPP. O sea, yo creo que el panorama es sumamente complejo y sumamente desafiante e interesante. Sí, volvemos. Martín. Sí, yo lo de Montevideo lo voy a guardar para el bloque que viene. Creo, y haría como un raconto de todo lo que se ha dicho sobre quién podría ganar en internas del Frente Amplio y lo que pasó después. Digo porque, por ejemplo, en el caso de Carolina Cose, apoyada por el Partido Comunista, y eso despertó los cucos, por supuesto que los editoriales del país, sin duda, pero de otra gente. Ya tuvimos una intendenta comunista y no pasó nada en el país, en el mundo, etcétera. O sea, me parece ese fue el problema, no pasó nada. Bueno, pero no pasó nada de lo terrible. Lo otro sí pasó. Pasaron un montón de cosas. Pero digo, de eso terrible que anuncian, no pasó nada. Así que ese Cuco en un partido político que gobierna hace 30 años, en realidad el Cuco aplicaría a la alternancia y no a la continuidad. A mí bueno, creo que lo de la participación del presidente de la República es responsabilidad del presidente, porque además si uno ve la agenda y mira las encuestas donde está disputada la elección, y armaron la agenda del presidente anunciando posible futuro, licitaciones para emprendimientos, y bueno, parece que en realidad duda. es muy clara.
No tengas duda, Martín, sí, que fue un plan político. Y creo sí que donde... Tú decís, Esteban, que fue un plan político, pero igual criticás la forma como lo encaró el Frente Amplio. ¿Te entiendo bien? Claro, porque el Frente Amplio ayudó a que sea todavía más importante ese plan político. Martín. Te repito, estaban sacudiendo y nos agitaron. Claro, sí, pero yo creo que no aplica el dicho italiano, Esteban, porque en primer lugar, en muchos departamentos... Más grosero, ¿eh? Bueno, sí, mejor no escucharlo. En muchos departamentos, quienes salieron a responder al presidente, por ejemplo, fue el Partido Colorado. Es decir, ahí hay un problema dentro de la coalición. Entre otras cosas, porque hay un desafío, y esto lo uno a un último punto y paso por acá, hay un desafío de los coaligados, de la coalición multicolor, y es pensar si a mediano y largo plazo van a seguir con sus lemas y aliándose en el balotaje, o van a hacer lo que hizo, por ejemplo, Cabildo Abierto con el Partido Nacional en varios departamentos, que es competir dentro del mismo lema. O van a generar o intentar generar esa suerte de coordinaciones tácitas que le permitieron a Coutinho ganar en Salto cuando el Partido Nacional votó muy mal porque la gente fue a votar dentro del Partido Colorado. Pero ahí hay un desafío y la pregunta es, Cabildo Abierto participa en distintas modalidades. Ese puede ser un ensayo de cómo le va a la coalición multicolor cuando participa con distintos lemas, dentro del mismo lema, en distintos departamentos, y me parece que ahí hay una pregunta para hacerse y responder a la luz de los resultados. Cecilia, ¿tú vas a tomar la posta por ahí, teniendo en cuenta lo movido que ha sido esto en Salto? Sí, yo primero que nada quiero decir que mi percepción es que se puede hablar del Frente Amplio debatiendo una intendencia con la coalición multicolor claramente en Montevideo, no en el resto de los departamentos. Y creo que tiene que ver con varias cuestiones. Tiene que ver con las realidades de esos departamentos. No olvidemos que en Uruguay tenemos departamentos que siempre están votando lo mismo, desde hace mucho tiempo votan lo mismo, entonces como que no hay tanta necesidad de hacer ningún acuerdo. Y por lo tanto las coaliciones no se dieron, la coalición multicolor no se dio. Y hay otros departamentos que en realidad tienen que ver con las cuestiones políticas de los liderazgos locales que no permitieron tampoco que se diera una coalición multicolor. Por lo tanto, no podemos medir con la misma vara todo el país. Creo que una es la realidad de Montevideo, porque incluso ni siquiera es la de Canelones, que está pegado, o sea, se ve claramente que hay diferencias en cuanto a cómo fueron las estrategias departamentales de todos los partidos. Por lo tanto, me parece que yo lo separaría de algún modo y creo que iría más en el análisis de Montevideo, lo que tiene que ver lo multicolor con enfrentado al Frente Amplio, y en el resto de los departamentos creo que hay las variaciones que tienen que ver con los departamentos que son conservadores, por decirlo de alguna manera, con los que tienen alternancia, que es donde se ven las disputas mayores. Y es donde, de alguna manera, en eso que hay alternancia, es donde el Frente Amplio está trabajando mucho para intentar mantener esos liderazgos que tiene a nivel de esos departamentos. Vuelvo para el final con Esteban, y quizás retomando o volviendo a plantear la pregunta, ¿qué puede cambiar el domingo de noche en el Uruguay con estas elecciones? ¿Qué podemos estar comentando el lunes, el martes? Bueno, lo primero, lo más importante, va a cambiar el Uruguay. Es decir, va a haber que incorporar el resultado departamental a un nuevo cuadro político analizando las tendencias. Es decir, el Frente Amplio, ¿va a parar la caída que tuvo en el 19 o se va a acentuar? Tanto a nivel, digamos, en todo, en el conjunto. La caída o el... Por ejemplo, ¿tú estás pensando en contar la cantidad de votos global de todo el país? No, pero naturalmente eso siempre pasa, pero además, en este caso, el hecho de que se consolide, eso está confirmado. Un polo metropolitano, antes era la capital contra todo el resto, ahora es metropolitano. ¿Qué razones culturales, ideológicas y políticas existen para que ese proceso se dé y del otro lado, qué razones existen para que la inmensa mayoría de los departamentos sean gobernados por gobiernos departamentales? Dentro de la coalición. Tú estás hablando de un polo metropolitano frente amplista y todo el resto del interior, o buena parte del resto del interior de los partidos tradicionales más Cabildo Abierto. Ojo. Pero ojo. Sí. Pueblo metropolitano tenemos San José y tenemos Maldonado. O sea, estamos hablando de Montevideo y Canelones.
No, pero yo digo, bueno, Montevideo está medio lejos de la zona metropolitana. Sí, Montevideo y Canelones. Bueno, pero es el sur. Si no le gusta, los otros dos son incorporaciones arbitrarias. La zona más próxima es esa y un pedazo que también se da, porque San José es pegado a Montevideo, tiene otros resultados que el resto de San José. Maldonado es otra cosa, no es metropolitano, es un departamento totalmente diferente. Ahora, donde además es diferente también desde el punto de vista de cómo se va a leer, cómo se va a hacer la lectura de los resultados. En aquellos departamentos donde gobernó el Frente Amplio, porque todo el mundo dice, el Frente Amplio hace 30 años que gobierna Montevideo, y los departamentos donde hace 35 que gobiernan los blancos y los colorados, también hay que considerarlo, pero no lo digo peyorativamente, lo digo como análisis cultural, ideológico y político, lo repito. Entonces, al otro día de las elecciones, lo que los analistas, los periodistas, los políticos, sobre todo los políticos, vamos a tener que hacer es realmente sincerarnos, porque son tendencias, todo eso además en un marco, la pandemia, que hay que considerarla. La pandemia está cambiando el mundo. La pandemia está cambiando tendencias duras de la realidad mundial. Entonces, ¿cómo se va a ver todo esto? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Y yo digo que no es simplemente un toque diplomático eso de incluir la pandemia, sino de incluirlo como gran cambio civilizatorio. Entonces, yo creo que tenemos una tarea para los próximos días. Yo tenía el jueves que viene un médico muy importante que tenía que ver y lo corrí porque no quiero perderme el debate que va a empezar el jueves en nuestro pequeño pero sólido espacio. No querés faltar el jueves que viene. No quiero faltar. Y termino con una cosa. Hay que tener cuidado con los análisis, todo de ajedrez político, todo de movimientos internos de los partidos. Hay un análisis que está por encima de todo. ¿Qué pensaron y cómo se expresaron los uruguayos en 19 2 veces y en el 20 una vez? Hacemos con en medio la pandemia. Hacemos una pausa. Ese es el tema central. Hacemos el corte por acá. Hemos apenas ingresado en la discusión de la tertulia de hoy, que está mirando al domingo y quizás al domingo y al lunes. Vamos ahora, si les parece, en el bloque siguiente a concentrarnos en Montevideo y después vamos a poner el foco en el interior, lo que se juega en Montevideo, lo que se juega en el interior.